Bueno, uno de los temas claves en el medio de esta campaña electoral es qué va a pasar con el cepo, ¿no? En un eventual próximo gobierno, ¿cómo se va a manejar esto, ¿no? Teniendo en cuenta también que no se podría hacer una salida inmediata por la situación, obviamente, de las reservas del Banco Central, pero además porque hoy en día todos los sectores están demandando dólares. No tiene hoy en día la Argentina la capacidad de cubrir en definitiva esa alta demanda. Y provocarías una hiperinflación, ¿no? Si sacás el cepo de una. De hecho, lo que le había recomendado Guido Sandleris cuando era presidente del Banco Central al entonces presidente Mauricio Macri fue de poner el cepo. Tenemos que poner el cepo. Macri no quiso y así fue que se le empezaron a ir todos los dólares de las reservas. Vamos a conversar de este tema con Juan Carlos Arnaue, él es economista y diplomático, y vamos a meternos, ¿no? En el análisis de lo que podría suceder en un próximo gobierno. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal, Rocío? Bueno, ¿qué pensás de esto, vos? Bueno, pues pensar en levantar el cepo en las actuales condiciones es imposible. Es decir, obviamente, primero porque no hay dólares suficientes y hay una demanda de importaciones atrasadas muy grande. Segundo, porque esto generaría un proceso inflacionario, llevaría el tipo de cambio a niveles muy elevados seguramente, y esto tendría un impacto sobre los precios que sería muy difícil de controlar. Mientras no se puedan reconstruir, hay dos grandes problemas para resolver antes de pensar en levantar el cepo. El primero es volver a tener un nivel de reservas que le permita al Banco Central actuar y eventualmente atenuar fuertes variaciones del tipo de cambio o de demanda o de niveles de importación. Y lo segundo es el tema del peso de los intereses de las LELIQs, es decir, el déficit cuasi fiscal. Ese es el otro gran problema que hay que resolver antes de pensar en un levantamiento del cepo, porque es una de las grandes causas de la emisión monetaria creciente, más allá del déficit fiscal. Es decir, hoy tenemos un cuadro muy particular en la Argentina, donde el peso del servicio de la deuda, tanto de los bonos del Tesoro Nacional como de las letras y notas de liquidez del Banco Central, están jugando un rol muy importante en el nivel de emisión. Entonces hay que contener esa emisión monetaria, obviamente para eso hace falta hacer muchas cosas, antes de pensar en que pueda ordenarse el mercado cambiario e ir hacia una liberalización del cepo. Por eso la mayor parte de los economistas estamos pensando en un camino que pasa a través de la disposición de dos mercados, un mercado oficial con un tipo de cambio único pero controlado por el Banco Central para las operaciones de importación y exportación y los servicios vinculados al comercio, es decir, fletes y seguros, y otro mercado libre, con un tipo de cambio libre, donde puedan ir apareciendo progresivamente parte de los dólares que hoy están en las cajas fuertes o abajo de los colchones de los argentinos. Y después, bueno, hacer lo que está haciendo el gobierno, ir pasando una parte de la liquidación de los dólares de exportación del mercado oficial hacia el mercado libre. Hoy tenemos esa combinación del 70 y el 30, puede aplicarse mañana también a las importaciones, puede a lo mejor ir variando progresivamente hasta que se vaya achicando la brecha, esa brecha tan importante que hay hoy entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio, sobre todo el contado con liqui, que es el que cuenta para las grandes operaciones, y acortada esa brecha, sí, y dándole mayor participación a los exportadores en el mercado libre, probablemente podremos llegar, sí, a la eliminación del cepo. El tema es cómo hacerlo hoy cuando no tenés soja, ¿no? Por la sequía no tenés una soja entrante, vos hoy devaluás y no tenés nada que esté esperando para entrar. Y lo otro, hoy un poco ya lo tenés esto, ¿no? El dólar a 500 pesos para exportaciones con de 70 a 30. Ya tenés un tipo de
sería unificar todos esos tipos de cambio tan particulares que tenemos hoy y hacerlo de forma permanente. Es decir, eso implica una devaluación, ¿no es cierto? Si el gobierno está de alguna u de otra manera devaluando a través de estas medidas de tipo transitorio, es decir, autoriza vender 30% de las exportaciones en el mercado libre o llamado libre, en definitiva ese es el contado con liqui, y lo hace pero por un tiempo limitado, restringido, pensando que así puede acelerar una liquidación de exportaciones en el corto plazo. Pero como decía Mariano, efectivamente, hoy no hay muchos productos o muchos bienes que puedan responder a esa devaluación porque no hay oferta. Es decir, ahora, sí la vas a tener a partir de abril, ¿no? A partir de abril, cuando empiece otra vez la... Bueno, abril está muy lejos, ¿no es cierto? No me atrevería a aconsejar que se esperara tanto tiempo, porque en el camino hay otro problema muy serio, que son los vencimientos impostergables de deuda. Que no se pueden renegociar porque se trata justamente de bonos que ya fueron renegociados, de deudas de las provincias que ya fueron renegociadas, de vencimientos que se han ido acumulando, de vencimientos, por ejemplo, con el Club de París, con algunas de las entidades que conforman el Club de París. Es decir, hay una serie de vencimientos a los cuales el próximo gobierno va a tener que hacer frente desde comienzos del año próximo, y para lo cual hoy por hoy no vemos en el horizonte la disponibilidad de divisas necesarias para hacerlo. Hay que ver, hay que seguir de cerca cómo van a marchar las condiciones climáticas en el campo. Estábamos frente a un riesgo de sequía muy prolongada, las últimas lluvias han levantado un poco las esperanzas, pero por otro lado hay inundaciones que tampoco muy cargada de incertidumbres. Por supuesto, la mayor de las incertidumbres es el resultado electoral, ¿no? Sin duda. Es interesante esto que decías, ¿no? Que para vos no habría que esperar hasta el mes de abril para tomar una medida semejante, ¿no? O estas medidas semejantes que estabas analizando. ¿Qué debería hacer, según vos entendés, un eventual próximo gobierno a partir del 10 de diciembre? Bueno, primero es poner orden en el gasto público, ¿no es cierto? Esa es una medida indispensable, poner en claro que no va a haber un presupuesto 2024 con déficit primario. Esto no va a ser fácil de lograr, va a tener su impacto en términos de ajuste, de esa palabra que tampoco le gusta a la gente, pero que es inevitable, que es ajuste. Va a haber un traslado de beneficios de algunos sectores que están recibiendo hoy beneficios exorbitantes e injustificados hacia una mayor austeridad. Hay que poner límite al déficit de algunas de las empresas públicas. Hay que poner mucha contención en el gasto de las provincias. Es decir, hay que mirar de cerca qué es lo que está pasando en materia tributaria. No se puede resolver el problema fiscal aumentando impuestos como está amenazando hoy el ministro Massa. Por un lado, un tipo de cambio oficial bajo control del Banco Central para las operaciones de Impo y Expo, y por otro lado, un mercado libre que vaya permitiendo reaparecer dólares
baja el tema impositivo. Hay que ver que el impuesto país, que es en definitiva un impuesto a las transacciones en moneda extranjera, está teniendo un peso muy importante en la conformación de los ingresos públicos, y hay que mirar, reitero, el grave problema de la incidencia de los que se pueda cortar la emisión monetaria deteniendo el déficit fiscal, también podamos detener esa fuente autónoma de creación de dinero que son los intereses, ya dije, de la deuda pública y del Banco Central. Clarísimo. Juan, le agradecemos mucho el contacto y que nos haya traído también su análisis sobre uno de los temas claves. Seguramente estará además presente en el próximo debate presidencial. Muchas gracias.